Doctora, ¿y ya terminamos todos los turnos el día de hoy? Sí, Julianita, por fin terminamos. Ah, qué bueno. Sí. ¿Quieres a tomar un café conmigo? Estamos a tiempo. Bueno, ¿Sí? doctora, sí. Ah, bueno, listo. Te espero ahí afuera del consultorio. Bueno, termino acá y ya Bueno. sabes. Me dijo por qué tan estresada. Estoy estudiando ahora sobre el conductismo y el humanismo, pero no lo entiendo. Ven, déjame ver de qué trata. A ver si yo entiendo algo del humanismo. ¿Quieres que te colabore con el conductismo? Por favor. ¿Por cuál quieres comenzar? ¿Qué es el conductismo como tal? ¿De qué se trata? Ah, no lo entiendes. Mira, el conductismo es el que tiene como objeto de estudio la conducta humana, ¿sí? Entonces apunta ahí, la conducta humana, y es el que es lo que es observable en el ser. Entonces, dentro de él hay unos métodos de estudio. Pero, ¿cuáles son esos métodos de estudio? No los comprendo. Los métodos de estudio es básicamente el condicionamiento clásico. ¿Sí has escuchado sobre el condicionamiento clásico? No. Mira, entre ellos tenemos a Pablo y a John Watson. Pablo fue el que hizo el estímulo-respuesta, ¿sí? Entonces, él nos dio un ejemplo con un perrito. No sé si has escuchado el ejemplo estímulo-respuesta que hizo Pablo con una campanita. No, ni idea. Mira, así lo vas a entender más fácil. Pablo tomó un perrito y él se dio cuenta de que cada vez que él le echaba la comida, el perrito comenzaba a salivar, ¿sí? Entonces, desde ahí él comenzó, cuando iba a darle la comida al perrito, él comenzó a tocar una campanita. Y a medida que tocaba la campanita, el perro ya después, cuando escuchaba la campana, Pablo, sin necesidad de ponerle la comida en su plato, el perrito ya comenzaba a salivar. Entonces, a esa salivación, él la nombró como una respuesta no condicionada. Y cuando la comida estaba en la boca del perrito, él la llamó un estímulo no condicionado. Entonces, eso es a lo que él llama estímulo-respuesta. Él estimulaba al animalito con una campanita y él le daba una respuesta que era su salivación, que era que entendía que ya estaba su comida en el plato o que ya le iban a dar comida. Eso fue lo que lo tomó como el trabajo que hizo Pablo. Sí, o sea que el condicionamiento de Watson y el de Paulo son muy distintos. Sí, claro, son muy distintos porque John Watson lo que hizo fue sobreponerse a la postura de reflexología, es decir, él se fue más por el lado de las emociones. Él también hizo un experimento pero con un bebé. Él tomó un bebé casi recién nacido, o sea, muy pequeño, y cogió una rata. Entonces le ponía la rata al niño para que la tocara y el bebé la tocaba y él no, o sea, no, simplemente la tocaba pensando que pues era algo normal, ¿sí? Y entonces al niño tocar la rata él la sentía muy normal. Después, ya durante los otros días, Pablo lo que hizo fue que cada vez que le acercaba la rata al niño, él le golpeaba por detrás con una varilla, golpeaba fuerte, fuerte, fuerte. Entonces el niño lloraba. Desde ahí el niño, cuando iba a tocar la rata, Pablo siempre le golpeaba por detrás, le hacía ruido. Lo que hizo fue que el niño le cogiera miedo. Entonces desde ahí la emoción del niño comenzó ya a bajar, ¿sí? Cada vez que veía a la rata él lloraba, entonces le cogió miedo a la rata. Esa es como la explicación que John Watson da de las emociones y que Pablo da de estímulo-respuesta. Una pregunta. Dime. ¿Quién es William McDougall? No sé, no entiendo lo que dice, no sé qué dice. Bueno, William McDougall, pues él habló algo también sobre las conductas, pero no habló mucho. Él habló de la conducta intencionada y fue el que como que redefinió a la psicología como una ciencia de la conducta, ¿sí? Entonces, al contrario que de lo que decía Watson, McDougall decía que el conductismo
se podía estudiar como de una manera más objetiva. Mediante los estudios de la mente y mediante la observación de esa influencia en la conducta. Eso más que todo es lo que habla McDougall. Él no interviene tanto ya en los estudios, pero sí aportó como esa parte, ¿sí? Estudiar más que todo la mente y los comportamientos en la conducta. Y Iván Sechenov, ¿qué habla sobre la psicología objetiva? Iván Sechenov, sí, creo que también comprendo. Ah, acá tienes algo sobre él. Sí. Ah, sí, él habla de la psicología objetiva y él, o sea, lo que quería explicar es que toda conducta tiene un estímulo, ¿sí? Entonces, él más que todo se basaba en el hecho que si, digamos, yo toco a Laura, le hago así, Laura va a reaccionar, ¿sí? Entonces, todo estímulo va a tener una respuesta, exactamente, una reacción. Entonces, eso es en lo que se basa Iván Sechenov, que fue lo que él intentó explicar toda la conducta, en ese sentido, en estímulo-respuesta. Eso fue. Ok. ¿Te quedó claro esa parte del conductismo o algo más? ¿Quieres preguntar? Gracias, Julianita, por explicarme. No, señora, con mucho gusto, Jimenita. Bueno, hija, ahora que no entiendes del humanismo. ¿Qué es el humanismo como tal? ¿Qué en sí que estudian? Bueno, el humanismo se centra más en el hombre y estudia los valores éticos y morales y también la conducta del ser humano, tanto en sus relaciones interpersonales. Pero, ¿cuáles son sus autores más reconocidos? Bueno, el principal es Abraham Maslow, que él hace una pirámide de la motivación humana, que empieza desde las necesidades básicas hasta las complejas. Entonces, en la primera habla de la fisiológica. Las necesidades fisiológicas, ¿sí? Sí, sí. Habla de la supervivencia básica que tiene el hombre, como comer, dormir, beber y todas esas. Después de que está realizada esta etapa, sigue la seguridad. Y ahí es donde la persona establece un orden y también la protección a sí misma. Bueno, ¿sí estás entendiendo hasta este punto? Sí. Bueno, entonces seguimos con la otra, que es el amor. Y es cuando la persona trata de eliminar ese sentimiento de soledad y empieza a buscar amor en otras personas. La base, digamos, vinculándose en un grupo social, ya sea de la iglesia, en la familia y en los amigos. Mami, Carl Rogers, ¿de qué nos habla? Roger nos habla de la teoría de la personalidad. Ay, sí. Yo tengo algo anotado sobre las necesidades básicas del ser humano. ¿Eso a qué se refiere? Sí, se refiere a que las necesidades básicas, como las fisiológicas, entonces el ser humano está en la necesidad de desarrollarlas para sobrevivir. O sea que Rogers tiene una teoría muy similar a la de Maslow, ¿no? Sí, es similar, pero a la vez no es similar. Es similar porque aplica la fuerza de vida. Es un ejemplo: si un animal se muere en un ecosistema, va a nacer otra especie que va a ser inmune al anterior, y esta busca la manera de sobrevivir y la manera de adaptación. Y es similar en ellas porque en ellas concluyes que si le damos libre albedrío, los animales buscarán lo que es mejor para ellos. Y Perfils, de que... yo tengo algo anotado de la terapia gestálica de Perfils. Sí, él se basa principalmente en la terapia de Gestalt. ¿Se conoce esto? Sí, es de la terapia gestal. Sí, pretende que el individuo tome conciencia de sus acciones, sus pensamientos y experiencias, y se convierta en responsable de sus actos. O sea, que Peirce concibe al hombre como un todo. No, eso es incorrecto. Él lo ve más como un conjunto complejo. El individuo está relacionado con personas, con circunstancias biológicas y experiencias sociales, formando una unidad con todo eso. Pero él nos habla algo sobre el proceso de homeostasis. Te voy a explicar qué es el homeostasis. Es el equilibrio cuando el cuerpo se regula e interactúa con el ambiente para cumplir sus necesidades básicas.
A Heidegger. Él habla del existencialismo respecto al ser y el tiempo, pero no de la existencia humana, sino el sentido del ser en general. O sea, ¿qué es el existencialismo según Heidegger? Según él, el existencialismo desea entender la realidad a través de la experiencia. Y Rollo habla de lo mismo, ¿no? Sí, claro, él dice que el ser humano también se hace a sí mismo, pero también plantea que el ser humano debe ser objeto y sujeto. Objeto porque sobre el hombre recaen las acciones de otro, y sujeto porque es un agente activo sobre la realidad que vive. Gracias, mami. ¿Y te quedó todo claro, Jimenita? Sí, sí, señora, pues aquí yo tenía lo del psicoanálisis, pero ¿Y lo necesitas? eso ya lo entendí. Sí, pues si quieres te lo puedo explicar para ver si algo tengo mal o alguna Sí, claro, cosa. sí, Alejandra, no te todavía preocupes. hay tiempo. ¿Sí? Si algo te queda mal, nosotros te vamos guiando para que todo te salga bien. Pues lo que yo entiendo del psicoanálisis es que es una aproximación psicológica al inconsciente, o sea, al inconsciente y el estudio de la mente, ¿sí? Ok. Entonces, pues, el autor que creó esta corriente, esta escuela, fue Sigmund Freud, que primero pues nos habló sobre la teoría de la personalidad del consciente, que ese nos permite pensar y hablar, ¿sí? Y el preconsciente, que nos representa la memoria ordinaria. Y el inconsciente, que es prácticamente donde guardamos todos los pensamientos. ¿Sí Ok. estoy bien hasta ahí? Sí, bien. Y el yo, el ello, el super yo. Ahí voy. El Ah, yo es el que está presente desde el nacimiento, el que suple todas las necesidades básicas de placer en un bebé. Y ese es el ello. Y el yo es el que compone la personalidad. O sea, este se encarga de tratar la realidad en sí de la persona, de cambiar cómo, de cambiar el contexto, de hacerlo comprender de diferente manera. Y el super yo es el que tiene todos los estándares, todo en lo que se basa una persona. ¿y de qué edad comienza el super yo? Empieza desde los 5 años. Ah, Y también nos habla del eros y el thanatos. Que el eros es el instinto de la vida y el thanatos es lo más cercano que tenemos a la muerte. o sea, es como decir el amor y el odio. Sí, la muerte, el thanatos es como las conductas agresivas, todo lo que nos hace tener Conductas malas. conductas negativas. También tengo algo sobre Carl Jung, que nos habla sobre la persona introvertida y la persona extrovertida. Entonces, pues una persona introvertida pues es la que le gusta la soledad, la que tiene... Es como distante, ¿no? Sí. No interactúa tanto con las personas. Y la extrovertida, que es la que le gusta estar en grupos sociales, la que le gustan las actividades en grupo. Interactuar. Y pues básicamente el psicoanálisis, su origen se dio por la hipnosis del inconsciente. Hay un caso de Sigmund Freud, que es el de Anna O, Sí, lo he escuchado. que trata la histeria, que primero usó la hipnosis para tratar la paciente, y primero la hizo recordar sus momentos para que llegara el síntoma y pudiera cambiarlo y pudiera curarlo. Muy bien. ¿Y eso es lo que tienes del psicoanálisis? ¿Sí? Sí. Me parece que está bien. Bueno, muy bien. Ya estás lista para mañana tu clase. Ay, sí. Gracias. Bueno. Bueno.